4 minutos al mechero de Bunsen y que no muere del intento de ingreso atmosférico ni al aterrizaje. Por cierto, ayer empezaron las 4 tripulantes, cosmonautas y astronautas de la Estación Espacial y cayeron en el Océano Atlántico, en el Golfo de México. Por cierto, pasaron por encima del territorio mexicano. ¿Cuál es la diferencia entre cosmonauta y astronauta? Los cosmonautas son los que los nacidos en la Unión Soviética o en las naciones de la ex Unión Soviética, o que viajan con ellos. Como por ejemplo, el primer latinoamericano en el espacio fue un cosmonauta cubano. O sea, es la denominación de origen. ¿No? Sí. Okay. Los gringos le pusieron astronautas, viajeros de las estrellas. Los soviéticos le pusieron viajeros del cosmos. Los chinos le pusieron igual que los gringos, viajeros de las estrellas. Igual, nada más que en chino. Entonces, hoy estamos a 19 de marzo de 2025 en física biológica y estábamos hablando de lo que es la célula de evaluación, que es sobre termodinámica. Es decir, es el estudio de la energía térmica, calor, y su papel en el comportamiento de los seres vivos. De hecho, los seres vivos somos sistemas termodinámicos. Pero estamos ya hablando de otros fenómenos. Ayer en clase, o sea, antier en el calendario gregoriano, trabajamos con el yo-yo, pero en el movimiento circular, no en el movimiento vertical de sube y baja, aunque también puede ser. ¿Hay algo semejante? Sí, semejante. Entre el movimiento circular del yo-yo y el movimiento tradicional del yo-yo, que sería de descenso y ascenso, casi vertical. Sí, es vertical, lo quiere decir que sea vertical. O también puede ser de tipo casi circular. Esa es la suerte llamada la vuelta al mundo. Que en realidad no es un círculo, se fijan cuál es la trayectoria que sigue. Aproximadamente elíptica. Podría ser también elíptica. De hecho, la forma en la que los cuerpos astronómicos se mueven en el cosmos suele ser a trayectorias no lineales. Comúnmente, cuando gira un cuerpo alrededor de otro, es en trayectorias elípticas. Pueden bajar el volumen. Por favor. No soy yo, Juan. Así es el doctor Bruce Banner. David Banner se llamaba en la serie de televisión de los 80. David Banner. El actor era Bill Clinton. Okay. Pero la trayectoria es elíptica. Se mueve alrededor del yo-yo de un centro. Hay algo común en la trayectoria elíptica o la trayectoria vertical del yo-yo y la trayectoria circular del movimiento circular, cuando preferentemente me quito el dedo del yo-yo, no el yo-yo del dedo. Relativo, depende del sistema de referencia. Cuando el yo-yo se mueve en trayectoria de un círculo. Hay algo común. Voy a permitirme dibujar
dibujar otra vez el sistema de referencia del círculo en un sistema inicialmente que parece cartesiano, porque tengo dos ejes perpendiculares. No importa mucho la escala, en este caso. Vamos a ponerlo así, que sea perpendicular la de veras, no, más o menos, pero es por cuestiones físicas, luego lo veremos. Ahí está. Y luego tomamos el yoyo. Aquí está. Voy a comenzar. ¿Sí? Y se mueve así. Luego continúa por acá abajo. Hasta que termina. Ahí está. Aproximado. Un circuloide. No es un círculo. Es perfecto. ¿Sabes? Esto sería un sistema cartesiano. X menos X, Y y menos Y. Pero vimos que la masa del yoyo estaría moviéndose en esta trayectoria, y entonces diríamos que respecto a Y sería el valor de 0. Aquí habría un 0, pero si estuviera en este punto la masa del yoyo, el cordel, el hilo, estaría aquí. Y si fuera un sistema cartesiano, ese punto lo definiríamos como el punto, dijimos, X, Y. Aquí este punto. Donde X es igual a esta magnitud, esta longitud, esto sería X, y esta sería la longitud de Y, X y Y. Y este punto lo definimos así en un sistema de referencia cartesiano. Sin embargo, usamos un sistema de referencia distinto la vez pasada. No medimos este punto en este espacio por los valores X y Y inicialmente, sino alguien me sugirió que lo midiéramos ¿con qué? Con la distancia que separa al hilo del eje de X, que es esta distancia. ¿Y cómo dijimos que le llamamos? Ángulo. Este sería un ángulo. Que lo representamos, dijimos, ¿con qué letra? Tradicionalmente, la letra griega minúscula θ. Es esa. Porque la letra mayúscula griega θ es así. Más o menos. Esa es la θ mayúscula y la θ minúscula. Usamos para el ángulo este. Sin embargo, existe una relación entre la magnitud de θ del ángulo y la posición de cualquier punto en una trayectoria circular, como por ejemplo este sería el punto X, Y, verde. Acá tenés el punto azul de blue point y acá la green point, el punto verde. Donde los valores de X verde se definen aquí. X verde es igual a este, por cierto es, vamos a poner acá la X azul, es mayor la X azul que la X verde. Y acá tendríamos
el valor de y, este sería y, donde y verde es mayor que y azul. ¿Y el hilo dónde estaría? El hilo del punto verde estaría aquí. Donde el ángulo sería el ángulo verde, este. Donde el ángulo verde es mayor que el ángulo anaranjado. Pueden tenerse el azul, perdón. ¿Por qué anaranjados? Porque lo que me interesa precisamente son los ángulos, no los puntos inicialmente. Pero hay una relación, o habría dos relaciones. Una relación directa del ángulo con el valor de y, ¿sí? Ángulo grande, y grande, e inversa con el valor de x, ángulo grande, x pequeño. ¿Se dan cuenta cómo es inverso? Podemos entonces de aquí deducir una relación entre la magnitud y el ángulo, bueno, más bien como relación es proporcional, no debo poner igualdad, proporcional, así lo ponemos, que es inverso respecto a x y directo respecto a y. Pero lo que estoy midiendo es el ángulo, lo que me interesa es el ángulo. Y por lo tanto, digo que estas magnitudes se refieren a qué? A el lado de este triángulo, ya sea este o el verde, este triángulo, son dos triángulos que se forman por este punto en la circunferencia, definido por el radio correspondiente. Sería en la circunferencia de la longitud del hilo sería el radio del círculo, el ángulo y la magnitud de los lados separados a 90 grados o con un ángulo recto de estos dos triángulos. Por eso le llamamos triángulo rectángulo. Y entonces ya no le llamo a esto x y y, sino le llamo respecto al ángulo, el lado del triángulo opuesto al ángulo. Pues porque está en otro lado, está allá. Le llamamos opuesto inicialmente. Le damos a ambos lados x y y. En el triángulo les llamamos catetos. Pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que lo puedo poner como el lado o cateto opuesto, que es su magnitud es proporcional a la magnitud del ángulo. Por eso es, si este es grande, este es grande. Si este es pequeño, este es pequeño. Si el ángulo es grande, el lado o cateto opuesto es grande. Si el ángulo es pequeño, el lado o cateto opuesto es pequeño. O sea, la relación es directa. En cambio, para el lado o cateto que está junto al ángulo, por eso le llamamos adjunto o adjunto, a ver. Junto. Adjunto. Adyacente. Adyacente. O hasta con i latina la puedo poner. Se va deformando. Las lenguas evolucionan. De ahí viene adyacente. No es magia ni es tropezadizo. Junto, adjunto, adyacente. Recuerden que a veces en algunas lenguas la J suena como. De ahí viene adjunto, adyunto, el adyunto. De ahí viene el están estudiando biología experimental y luego hacen reacciones en las que le ponen ahí el adyuvante a medio de esa palabra.
hacen alguna reacción, algún proceso y le ponen una sustancia que va a ayudar a que se lleve a cabo. El ayudante, ayudante, adjunto, 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 ayudante. ¿Quién es el ayudante? El que está junto a ti, colaborando contigo para que hagan las cosas. Nomás, ¿qué significa colaborante? O colaborando, o colaborador. Colaborador. Tú estás haciendo algo, estás trabajando, estás laborando. Es tu jornada laboral. Estás laborando con otro. Conjunto. Conjunto, conjunto. Ya. Tuve muy buena clase de etimologías grecolatinas en la prepa. Para eso sí lo estudié. ¿Qué la prepa? No, bueno, sí, pero no. Era una incorporada a una prepa chiquita, chiquita. Cuando entré yo a la prepa, primer año de prepa, en el grupo éramos 12. El problema es que no podías hacer travesuras sin que se enteraran. Te veían ahí luego. En fin, por eso más una vez me intentaban correrme y no lo lograron. No lo lograron porque las hacía con mi compañero, las travesuras que era el hijo del director, dueño de la escuela. Que correr a tiempo, y al amigo tampoco. Y además el director era amigo de mis papás. Pero sí, luego me tocaban las regañizas en la casa. Bueno, ok. Entonces, ok. De ahí que la llamemos cateto adyacente. ¿Sí? No es magia, no. Todo tiene su razón de ser, hasta en evolución cultural humana. De esa manera no tienen que andar memorizando las cosas. Las relacionamos con cómo se genera el conocimiento. Lo que escriben en los libros de física no son iluminación por el Espíritu Santo. No son ideas, ¡pum!, se le prendió el foco al genio. No sé si habrá sido el primero, habrá sido Tomás Alva Edison. A Newton se le prendió la vela. Y a Galileo también, y a los a Alhazen y al Khwarizmi se les prendió la lámpara de aceite, yo creo. Ok. Y Aristóteles también. Bueno, ok, entonces, es por eso que el movimiento circular lo medimos en ángulos. Si el objeto, el yo-yo, está en esta posición, tenemos entonces la posición inicial, pero ya no le llamamos X, ya no es X1. Diríamos el ángulo 1 y luego seguiría el ángulo 1 en el tiempo 1 y luego el ángulo 2 en el tiempo 2, y esto nos da lo que sería posición, sería el ángulo 1 y sería el ángulo 2. Tenemos una diferencia de ángulos. ¿Cuál es el ángulo 1? 0. ¿0 qué? Lo medimos en unidades angulares y hay dos unidades de unidades angulares. Para medir ángulos los medimos o en grados, la bolita allá arriba, o en, decíamos, pi radianes. Una vuelta completa en grados son 360 grados, o 2 pi radianes en radianes. O sea, 360 grados son 2 pi radianes. La media vuelta, ¿cuánto es? 180. Serían entonces 180 grados, y la mitad de 2 pi radianes, pues 1 pi radiano.
Y todo lo intermedio. Donde pi, pues es 3, bueno, no lo puedo poner como igualdad. No debo ponerlo como igualdad, sino como aproximación. 3.1415.9. No, porque si pongo la 9 tenía que poner, porque es 3.9, 3.1415.9. No así 9 porque el que sigue es 2. Entonces queda 9. El que sigue 6 sube a 3. Entonces el 2. Pero vamos así con 5 dígitos. 3.14159. Eso sería. ¿Cuál? Eso sería hasta acá. Radianes. 3.14 radianes. Si es una vuelta completa, sería entonces 6.28 radianes. Es igual a 360 grados. Una vuelta completa. Como el yoyo está dando, no una, sino aquí estaría en 0, ¿no? Aquí estaría en 0. Vamos a ver. Aquí, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pongamos. Y si mido el tiempo, entonces voy a poder calcular la velocidad, la distancia angular recorrida por ángulos, en ángulos, entre unidades de tiempo. Y esto dijimos que se llama velocidad angular. Esto es la velocidad angular. También la puedo determinar, dado que estoy usando ángulos de un triángulo, puedo describirlo con base en funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas, por ejemplo, aquí me faltó, el ángulo es proporcional al lado opuesto a la magnitud conforme se aleja del eje horizontal, vamos a decir, de este sistema, dado que ya no está en unidades de X y Y, sino unidades angulares. A esto le llamamos un sistema de coordenadas polares. Las coordenadas polares se miden en grados o irradianes, unidades angulares. Entonces, la magnitud del ángulo es proporcional a la altura desde el eje horizontal de mi sistema de coordenadas. Y es la magnitud del lado opuesto del triángulo, proporcional a la magnitud del ángulo. Pero también es proporcional a la magnitud del alejamiento del eje vertical, o la magnitud de lo que sería el cateto adyacente, decíamos adjunto o adyacente. Y esto es la función, lo voy a poner al revés. Esto es proporcional, o podemos poner como igualdad, a la magnitud del ángulo, pero en la función que llamamos seno del ángulo. En otras palabras, este cociente o proporción, no, espérame, esto no es, esto es tangente. La tangente. Es la tangente porque es el punto aquí. No es el seno, es la tangente. ¿Por qué? Porque es la magnitud, que ahorita me di cuenta yo de eso. Es la magnitud de la línea perpendicular al punto en el cual la línea del ángulo, el radio, cruza la circunferencia del círculo. Esta es la línea tangente. La tangente es la magnitud de O entre A, la magnitud del lado opuesto entre el lado de AC. Hay otras dos funciones trigonométricas, ahora sí, que tienen que ver con la proporción del radio del objeto que está moviéndose alrededor del
el centro del círculo en la trayectoria circular. ¿Cómo le llamamos al radio en el triángulo rectángulo? A ver, los lados, yo le llamé lados, ustedes les dijeron catetos. Yo no fui. Son ustedes que dijeron catetos. ¿Okay? Para esto sirve la trigonometría en física, por ejemplo. Si estos son catetos, ¿el radio qué es? La hipotenusa. Ahora sí, usted la usa. H. Y hay una proporción también del ángulo respecto a los catetos de la hipotenusa. Y son las otras dos funciones trigonométricas, que son la magnitud del cateto opuesto o lado opuesto entre la hipotenusa es la función seno del ángulo. Y la magnitud del lado adyacente o cateto adyacente de la hipotenusa es la función coseno del ángulo. De hecho, hay otras tres funciones que son las recíprocas de esas. Así como tengo el cociente O entre A, pues puedo tener el inverso, que sería A entre O, que es la cotangente, que es el inverso de la tangente. Si tengo el cociente O entre H, puedo tener el cociente H entre O. ¿Y ese cuál es? La cosecante. No, el coseno, perdón. El coseno. Y la cosecante sería H entre A. ¿Cuál no? ¿Está? A ver, secante y cosecante, sí, secante. Es que ya se me está secando un poco. El secante del foco, bueno. No hay problema, porque con estas tres tangentes, seno, coseno y tangente, hacemos todo. Las otras tres son de relleno. Pobrecitas. Casi no, esas sí, casi nadie las usa. Están nada más para hacer el recorrido algebraico completo. Para hacer a unas bolas en la clase de álgebra y trigonometría. Ok, bueno, entonces. Pero eso es matemáticas. A nosotros lo que nos interesa es usar las matemáticas. Para poder entender, a ver, yo dije que el movimiento del yoyo, arriba a abajo, lo puedo describir con la misma matemática que uso para escribir el movimiento circular. De hecho, también el movimiento del péndulo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el péndulo? Pues que va y viene, va y viene. En el yoyo sube y baja, sube y baja. Baja, regresa al punto donde estaba, vuelve a bajar, regresa al punto donde estaba. En el péndulo va y viene al punto de inicio. Aún en el movimiento circular, parte de aquí del 0 grados y regresa al 0 grados, regresa al 0 grados, aunque le decimos que recorrió 360. ¿Sí? O sea, son fenómenos que se repiten. Son fenómenos que se repiten. A lo mejor se le murió la pila. No, ya está. Un aparatito. A ver. Es el control remoto de A ver qué pasa si le hago así. Es un metrónomo. Miren gnomos. Es para medir duendes. El metrónomo es un medidor de duendes. No lleva G. No es metrónomos. Son gnomos. Los duendes son gnomos. No. Es un Rhythm Watch. Un reloj de ritmo.
O no, también puede ser así. El vals. No, nunca bailé el vals. Pasé los 15 y no bailé el vals. No me llevaron al baile. ¿Eh? A mis hermanos sí les hicieron baile. Esas cosas no. ¿De graduación o de graduación? No, nosotros hicimos nuestra propia fiesta de graduación. Vinimos aquí, brindamos con los profesores, ya que después finalizamos con los profesores, nos entregamos y nos fuimos a terminar de brindar a una cantina que ya no existe, que estaba en la esquina de Ermita y Calzada Tullehuaca. Se llamaba el Palacio Blanco. Ya no existe. Y ahí hicimos el torneo de dominó de la generación de Biorroquistenda. Hicimos nuestro torneo de dominó para celebrar que habíamos terminado la carrera. Nada de toga y birrete, no. Eso es muy europeo medieval. Y nosotros estábamos en el siglo XX. Por favor. Bueno, a ver, escuchen. ¿Sí? A ver, saquen su reloj o su medidor de tiempo. Son bips como los del Sputnik. No, el Sputnik no sonaba así. Una pi 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 se usa en música. Para eso se marca. Son 60 bits por segundo. 60 por segundo. ¿Sí? A ver. Ahí está. Son 90. Para 45. ¿45 qué? 60 qué? Lo que mencionamos la clase pasada. Es número entre tiempo. Y esto es frecuencia. Frecuencia. Esto lo puedo incluir en la función trigonométrica. ¿Por qué? Voy a poner un sistema cartesiano. Oh, no, otro sistema de referencia. Voy a partir de aquí. Aquí sí voy a poner escala. Porque voy a hacer algo. Ya lo hicimos en la clase pasada, ¿no? ¿Sí lo hicimos? ¿Sí dibujamos esto? ¿No? No, entonces fue en matemáticas donde lo hice. En biomatemáticas. Cuando estábamos viendo la derivada de funciones trigonométricas. Déjenme poner esto aquí así. Aquí lo que vamos a graficar, por favor pongan atención en esto porque esto sí es importante y si no se van a hacer bolas. Y si no yo los hago bolas. Aquí estamos graficando el ángulo. El ángulo. ¿En qué medimos los ángulos? En grados o en pi radianes. Una vuelta completa sería, es una vuelta. Serían 45 vueltas en un segundo. No, en un minuto. 45 vueltas en un minuto. Sería. Si yo le aumento el número, $120 en un minuto. Imaginen, así estaba el ritmo cardíaco de Alexei Leonov cuando no podía regresar a la nave. 120 pulsaciones por minuto. Casi se muere.
Bien. Entonces, voy a parar un poco. A ver, aquí podría ser, vamos a decir, una vuelta completa sería 2pi. 2 vueltas sería aquí. 4pi. Aquí sería 6pi. Y acá 8pi. Bien. ¿Cuál es? Aquí sería un pi. Media vuelta. Y aquí vamos a poner que fuera un cuarto de pi. Aquí tenemos las unidades desde 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y aquí tenemos menos 0.5, menos 1.0, menos 1.5 y menos 2.0. Okay. Bien. Una forma de simplificar esto es dándole un valor que nos simplifique la función seno a alguno de los términos en el cociente que definen el valor del seno del ángulo o el coseno del ángulo, por ejemplo. Acá el problema es que aquí lo que está variando precisamente son tanto A como O. Cuando algo está en movimiento circular, O y A están cambiando. Eso no puedo mantener ninguno de estos dos números constantes en un fenómeno de movimiento circular. Aquí sí, en el movimiento circular, puedo a estos simplificar la función si el radio mide de aquí a acá o de aquí a acá. El radio del círculo mide 1. Entonces, si h es igual a 1, entonces el seno del ángulo va a ser igual a O y ya. Y entonces yo podría estar graficando O. Es el eje de O. Si es para la función coseno, será el eje de A. Porque puedo hacer lo mismo. Si el radio de ese círculo mide 1, entonces el seno del ángulo es igual a O y el coseno del ángulo es igual a A. Entonces ya tengo una función simplificada. Correcto. Voy a escribirla aquí diferente con otro color, con el azul. El ángulo es igual a el ángulo no. Es O es igual a el seno del ángulo. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Esto es una función matemática, y es igual a seno de x. Una función matemática cualquiera es matemática, porque estamos en física. Por eso no uso ni y ni x. Uso el lado opuesto y el ángulo, que es lo que me interesa. Pero recordando matemáticas, y es igual al seno de x. Eso lo vieron ustedes en precálculo. Vieron funciones trigonométricas. Bueno, ok. ¿Mande? Para eso era. Bueno, que no te acuerdes de otro asunto. O que no hayas entendido, peor. Bueno, ok. Se lo juro por alfa C. Por Isaac Newton estamos hablando de física. Bueno, ok. En el movimiento circular es cuántas veces gira. Hasta aquí sería una vuelta. Aquí serían 2 vueltas. Aquí serían 3 vueltas. Aquí está la frecuencia. Es un coeficiente que multiplica el ángulo. Como frecuencia puede ser 1, 2, 3, 60, 120 o fracciones. Hagamos que la frecuencia sea igual a 1.
nos simplifica la función a la función que tenemos ahí, seno de θ. Ok, calcúlense en su calculadora usando pi radianes cuánto mide el seno del ángulo cuando el ángulo vale 0, o sea, está en el origen. ¿Cuál es el seno de 0? En pi radianes. ¿Cuánto? ¿El seno de cuánto? No. 0. Ahí está. Es más, como estábamos hablando del movimiento circular y el círculo es azul, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale cuando el seno? ¿Cuánto vale el seno cuando el ángulo mide medio pi? A ver, si de aquí a acá es pi, ¿cuánto es medio pi? Es eso. 90 grados. Ah, si es 1. Ahí está. 1. Cuando vale pi, 0. Cuando vale, aquí sería medio pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi, menos 1, 3 medios de pi, aquí está. Cuando vale 2 pi, 0. Ok. Ahí diría, bueno, entonces es un zigzag. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale? Aquí sería un cuarto de pi. Si estuviera la mitad de la distancia, sería un octavo de pi. La mitad de un cuarto es un octavo. ¿Cuál es el seno de un octavo de pi? De un octavo de pi. Estaría aquí, estaremos aquí. Estaremos en este punto. O sea, aquí es un medio. No, medio, un cuarto, dije, no, un cuarto, no, me equivoqué. A ver, si este es medio, si este es un pi, aquí es medio pi, sería un cuarto de pi. Me equivoqué, perdón. Un cuarto de pi. Un octavo estaríamos más cerca todavía, pero con un cuarto de pi sale. ¿Cuánto? ¿Punto 7? Punto 7, entonces está como por acá. Cuando es 3 cuartos de pi. A ver, no. 3 cuartos de pi. ¿Mande? A ver. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Punto 7. 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. 5 cuartos de pi. Seno de 5 cuartos de pi. Menos punto 7. 5, 6, 7 cuartos de pi. Menos punto 7. Y entonces, ¿qué se dibuja? Y si sigue dando vueltas, entonces sigue haciendo esto. Déjenme ver. No es acá. Me equivoqué. Es aquí. Luego. Ahí está. ¿Qué se ha dibujado? Aquí serían una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. O 3 ciclos. O 3 hertz. Hertz. Si da 3 vueltas en un segundo, está en 3 hertz. Si da una vuelta en un segundo, es 1 hertz. Aquí sería 1 hertz. Si aquí el tiempo, que además tiene una escala de tiempo en segundos, puede entonces medir la frecuencia de un movimiento que se está repitiendo. Ojo, el movimiento es circular. La función matemática que describe el movimiento circular es
¿Cómo se llama esa figura? Ese trazo, esa curva. ¿Mande? Una onda. ¿Qué onda, mano? Es una onda. Entonces, el movimiento circular es algo que se repite. El movimiento del yo-yo que baja y sube es algo que se repite. Es algo que se repite. El pulso cardíaco es algo que se repite. Todos los fenómenos físicos que se repiten reciben el nombre de fenómenos periódicos. Un periodo es una vuelta. Un periodo es una vuelta. Y es otro término que se adiciona, voy a borrar aquí, a es el periodo o fase. Este es el periodo o fase. Ahora, hay otro número también ahí, que es el que vimos cuando... también un péndulo también se repite. Entonces también se puede escribir con funciones trigonométricas. Y vimos que el péndulo, en este caso estaría moviendo n veces en un segundo, pero cuando ¿qué sucede? Cuando se acorta la longitud del hilo del péndulo, aumenta el número de veces o frecuencia con la cual va y viene, o también le llamamos este movimiento en el péndulo, le llamamos oscilación. El movimiento del péndulo también se llama oscilación. ¿Bien? La oscilación depende, la frecuencia de la oscilación depende de el radio, la longitud del hilo del péndulo. Pasa que aquí vaya a pasar a esto. En el movimiento circular, ¿qué pasa cuando la longitud del radio se reduce? También aumenta la velocidad angular, inversamente proporcional a la longitud del radio. ¿Y eso dónde está? En la superficie, en la frecuencia. Un movimiento de, este sería de 1 Hz. El azul sería 1 Hz. Ahí está. Este es de 1 Hz. Esta onda, perdón. 1 Hz algo que equivale en pi. Serían 2 pi. 2 pi por segundo. Es 1 Hz. O sea, es una vuelta. A ver, parte del cero, del origen. Se aleja del origen, atraviesa el eje y regresa al origen. Esto de aquí a acá es un periodo. Bueno, ¿cómo la puse? Es que esta se me hace bolas. Ahí está. Es la letra phi, minúscula. Esto es un periodo igual a 1. Y esto es igual. Esto es 1 Hz. ¿Ok? Bueno. Voy a usar el Gisberti. ¿Qué sucede si la onda es así? La mitad, aquí apenas dio media vuelta.
apenas se alejó y regresó. Aquí tiene que volverse a alejar y regresar al punto de origen. Aquí, en la verde, el periodo es de aquí hasta acá. Este es el phi verde. Es más larga. También le llamamos longitud de onda. Es la longitud de onda. Es el periodo o fase, la longitud de onda. Ok. ¿Cuál es la frecuencia? Es medio. Bueno, la mitad, que sería un pi. Aquí la frecuencia es 2, aquí la frecuencia es 2 pi y aquí la frecuencia es 1 pi. Entonces no me entiendo. A ver, es 2 pi en la azul. Aquí el azul es 2 pi. La frecuencia es igual a 2 pi entre segundo, porque es frecuencia. Y en la verde la frecuencia es 1/2 de pi entre segundo. O una vuelta media vuelta entre segundo. Serían 2 segundos serían necesarios para una vuelta. Tiene una menor frecuencia. Y es la frecuencia. Ya les digo, y hay otro número que tiene que ver con la longitud del hilo del péndulo o el radio del círculo. ¿Qué sucede si el círculo se reduce, pero la frecuencia se mantiene constante? La fase se mantiene constante. Si se reduce a la mitad, no, sería algo así. La amarilla tiene la misma frecuencia. La frecuencia es igual a 2 pi entre segundo. ¿Sí? 2 pi, una vuelta completa en una unidad de tiempo, segundo. 2 vueltas completas en un segundo. 3 vueltas completas en un segundo. En el siguiente segundo. La frecuencia es la misma, es igual. Pero tenemos la altura desde el eje o equilibrio, o la bajura para arriba y para abajo. Estas longitudes en este caso son iguales. Esta línea, que sería esta en el amarillo y sería más grande en el azul, vamos a ponerla aquí, es la amplitud. Esta es la amplitud, donde la amplitud del azul es mayor que la amplitud de la amarilla. La amplitud está aquí. Es un coeficiente que multiplica a la función. Y esa es la forma en la que determinamos. A ver, número 1. ¿La frecuencia es cuántas vueltas da? A ver, ven para acá. ¿Querés que hiciéramos un TikTok juntos? Vente para acá. Se te va a hacer fácil. Sí, se te va a hacer, ¿ok? A ver. Cuenten una media vuelta entre segundo. A ver. Media vuelta entre segundo. O sea, una vuelta completa en 2 segundos, como la onda verde. ¿Sí? A ver. 1, 2, 3. Esto es media vuelta en un segundo. ¿Ok? ¿Sí te sientes bien todavía? Sí. ¿Ok? Sí. Vamos a aumentar la frecuencia. Antes de que vomite. ¿Y ahora? No, pues ya veo así. De la quinta dimensión. Ok. Porque la cuarta es el tiempo. Otra forma de hacerlo es así. Media oscilación en el segundo. Esto lo relaja, se le quita el mareo. Su cerebro se relaja. Frecuencia medio hertz. Si aumentamos la frecuencia, vamos a hacer gelatina.
sea, sí, pam, 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 sí. ¿Y eso qué está provocando? Una transformación en lo que hay aquí adentro. Haría licuado de masa encefálica. Estaría transformando algo de la materia. ¿Qué es lo que...? Bueno, o el vacío. A ver, ¿cómo le llamamos a todo lo que es responsable de los cambios en la naturaleza? Fuerzas. Fuerza. Una fuerza es cualquier cosa que es capaz de transformar algo en la naturaleza. La fuerza mecánica, la fuerza térmica. Bueno. La frecuencia es una fuerza, porque podría transformar una masa encefálica en masa para tacos. ¿Sí? Taquitos de sesos. O puede transformar el vacío. No, tanto es. Esa es. Entonces, en los fenómenos periódicos, visible en la función de onda, encontramos una cantidad que nos habla de fuerzas que son capaces de transformar cosas en el movimiento en los fenómenos periódicos. Toda fuerza que es capaz de producir algo, produce trabajo, y toda fuerza que es capaz de producir trabajo, que es energía. No, calor sí es térmico. Calor sí es térmico. Energía mecánica sí es movimiento general. Pero en el movimiento circular, por ejemplo, en el movimiento repetitivo, en los movimientos periódicos, en los fenómenos que se repiten, la frecuencia nos habla de la energía de la onda, vamos a decir, o del fenómeno cíclico, circulatorio, rotatorio. ¿Cómo funcionan los taladros o las pulidoras? A mayor frecuencia, mientras mayor sea la frecuencia de giro, la llamamos rapidez o velocidad de la broca, del esmeril, más energía va a tener para hacer el hoyo o pulir la materia, hablando de cuestiones mecánicas, ¿no? También le damos revoluciones entre unidad de tiempo, revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, dependiendo de la máquina correspondiente. Será mayor la energía mientras mayor sea la frecuencia. Hay entonces una energía en los fenómenos periódicos determinable por la frecuencia. Pero hay otra, te voy a hacer como nos hacían el profesor de física en la secundaria. A ver, nada que lo era más violento, nos agarraba de acá, cuando nos portábamos mal, ya les hablé del gizazo, ¿no? Eso fue en la primaria. No, esto fue en la secundaria. Sí, ¿dónde estudió usted? ¿En la Santa Inquisición? Sí. Mi maestro era el maestro por quemado. Nos agarraba de aquí y como te portaste mal, sentadillas. A ver, vamos a hacer sentadillas. Para abajo y para arriba. Pero va a ser media sentadilla. Media sentadilla. A ver aquí. Una. Esa era la frecuencia, ¿sí? Hay una energía en la frecuencia. Hasta está relajando, está respirando tranquilo, profundo. Bueno, ¿qué sucede si le digo que en lugar de que haga media sentadilla, haga sentadilla completa? Hasta abajo. Hasta abajo. Necesito otro voluntario. Es que no va al gym. ¿Cuál es la diferencia? La frecuencia no. La amplitud de la variación. Gracias por participar. Es equivalente a mi resorte Slinky. Hay una frecuencia. Al aumentar la frecuencia, la energía de la onda es mayor. Por cierto, habría dos tipos de ondas. Una es la onda, cuando lo muevo así, que se parece a este tipo de ondas, o fenómenos que lo llamamos ondas, que atraviesan la línea del eje o transversales, son ondas trans. Y la del resorte, cuando lo empujo a lo largo del resorte. Estas serían ondas longitudinales. Y todas ellas son determinables mediante definiciones trigonométricas. Y colorado, con esta onda hoy hemos terminado.